Una sola errata en esta superficie de latón puede arruinar un reloj que valió 2 años de vida. Veremos cómo una muela de carburo de silicio, girando a 3000 revoluciones por minuto, es guiada solo por el temblor de un dedo. Descubrirás que esas ondas elegantes no son decoración, son una trampa invisible contra el polvo y el desgaste. Entenderás por qué un maestro relojero prefirió perder una pieza completa antes que aceptar una onda ligeramente torcida. Esto es solo el comienzo. Empezamos. En el corazón de un calibre de relojería, donde los engranajes giran con precisión milimétrica, hay un detalle que no mueve ni una sola rueda, pero que define el alma del objeto, los patrones cotes de Geneve en un calibre. Son franjas paralelas, onduladas como olas congeladas en latón, grabadas con una precisión casi imposible sobre los puentes, la placa base o el rotor. No son decoración caprichosa. Son la firma visible de una mano que ha dominado la materia con un arte que se transmite en silencio. En Ginebra, desde el siglo XIX, los maestros relojeros descubrieron que las ondulaciones no solo embellecían, protegían. Las pequeñas ranuras atrapaban el polvo y reducían el desgaste por fricción en las superficies expuestas. Pero pronto, lo funcional se volvió sagrado. Hoy, los patrones cotes de Geneve en un calibre son un sello de calidad, un lenguaje silencioso que dice, esto no fue hecho por una máquina cualquiera. El proceso comienza con una pieza de latón niquelado o rodio, pulida hasta el espejo. Sobre ella, una máquina de bancada, antigua pero infalible, sostiene una muela abrasiva de forma cilíndrica, girando a 3000 revoluciones por minuto. No es una fresadora. No es un láser. Es una muela de carburo de silicio, con grano fino, que se desliza sobre la superficie como un pincel de diamante. El operario, con los ojos fijos en la pieza, ajusta la presión con la punta de los dedos. 1 milímetro de exceso, y las ondas se rompen. Un leve temblor, y la uniformidad se pierde. Cada onda se graba con un avance de 0.05 milímetros. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Las líneas deben superponerse ligeramente, como escamas de pez, para crear ese efecto de profundidad que cambia con la luz. No hay plantillas. No hay programas. El artesano mueve la pieza manualmente, guiado por la sensibilidad del tacto y la memoria visual de cientos de calibres anteriores. Cada movimiento es una decisión. Cada giro, una repetición exacta. El patrón no puede tener una onda más ancha que otra. No puede desviarse un grado. Los patrones cotes de Geneve en un calibre exigen una coherencia absoluta, desde el borde izquierdo hasta el derecho, de la placa hasta el rotor. Después del grabado, la pieza pasa a un pulido de seda y pasta de diamante. Los bordes de los puentes reciben el anglage, un biselado manual que eleva los filos, creando un contraste que hace brillar las ondas como si fueran ríos de plata. El resultado, una superficie que no solo refleja la luz, sino que la escultura. En un calibre visto bajo una lupa, los patrones cotes de Geneve en un calibre no son un adorno. Son la prueba tangible de que alguien se detuvo, respiró, y decidió que lo bello merecía más que una máquina. En un reloj de 20.000 francos, el tiempo no marca el escape. Pero lo que lo hace inolvidable, lo que lo convierte en objeto de deseo, son los patrones cotes de Geneve en un calibre. Porque en un mundo donde todo se copia, estos surcos, hechos a mano, son imposibles de replicar. Son la huella de una atención que no se vende. Solo se hereda. Los patrones cotes de Geneve en un calibre no nacen de un diseño, nacen de una mano que sabe cuándo detenerse. En el corazón del movimiento, sobre los puentes, la placa base o el rotor, los patrones cotes de Geneve se graban con una precisión que exige más que tecnología, exige juicio. La muela gira a velocidad controlada, pero el avance de la pieza es manual, cada milímetro medido en fracciones de cabello, una presión mayor o un temblor rompe la línea. Los patrones cotes de Geneve no toleran errores, cada surco debe ser paralelo al anterior, ligeramente superpuesto, como las olas de un río que nunca se repiten pero siempre se respetan. El origen de estos patrones no es meramente estético, surgió en Ginebra en el siglo XVIII, cuando los relojeros descubrieron que las líneas paralelas reducían el desgaste por fricción. Pero pronto, la función se dio paso a la forma, y los patrones se convirtieron en símbolo, exclusivos de los relojes con el sello de la ciudad. En los talleres de Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, los patrones dejaron de ser un detalle para convertirse en una declaración. Un reloj sin ellos era funcional, uno con ellos, era legado. La técnica exige paciencia, tras grabar las líneas, el artesano pasa al pulido con un bastoncillo de madera y pasta de cuarzo, suavizando cada onda. El resultado, una superficie que no solo refleja la luz, sino que la escultura, cada curva actúa como un prisma minúsculo, multiplicando el brillo en ángulos que ninguna máquina puede predecir. Y en los bordes de los puentes, el anglage, el biselado a mano, refuerza el efecto, creando sombras que hacen parecer que las ondas fluyen hacia afuera,
como si el calibre respirara. No hay dos patrones cotes de Geneve iguales, la variación es inevitable, y por eso es valiosa, algunos prefieren ondas anchas, otros finas como hilos de seda. Pero la regla es una, cada surco debe ser coherente con el siguiente, un solo error en la secuencia rompe la armonía. El artesano lo sabe, no cuenta las líneas, las recita como un poema que se repite con la mano, no con la mente. En un calibre visto bajo una lupa, los patrones cotes de Geneve no son un adorno, son la prueba tangible de que alguien se detuvo, respiró, y decidió que lo bello merecía más que una máquina. En un reloj de 20.000 francos, el tiempo lo marca el escape, pero lo que lo hace inolvidable son los patrones cotes de Geneve. Porque en un mundo donde todo se copia, estos surcos hechos a mano son imposibles de replicar, son la huella de una atención que no se vende, solo se hereda. La máquina puede grabar 1000 líneas en un minuto, pero solo un hombre puede decidir cuando una línea es perfecta. Esa decisión no se programa, se aprende, se transmite, se hereda. Los patrones cotes de Geneve son el último suspiro de una tradición que no se rinde a la eficiencia. No son un detalle, son el alma del movimiento. Y cada vez que alguien levanta un reloj para mirar su fondo, lo que ve no es un acabado, es un testimonio, de precisión, de silencio, de respeto. Los patrones cotes de Geneve no se fabrican, se conciben. Y en cada onda, en cada reflejo, en cada sombra que dibujan bajo la luz, se escucha el eco de una mano que nunca se apresuró. Los patrones cotes de Geneve en un calibre no se imprimen, no se estampan, no se copian, se tallan una línea a la vez con una muela de carburo que gira a 15.000 revoluciones por minuto, guiada por una mano que ha visto más de 1000 calibres bajo la misma luz. Cada onda, delgada, paralela, ligeramente superpuesta, es el resultado de una presión que no se mide en gramos, sino en experiencia, mientras el latón niquelado del puente resiste, pero no cede sin diálogo. El artesano ajusta la inclinación, la velocidad, el avance, 1/10 de milímetro de más y la línea se rompe, 1/10 de menos y el reflejo pierde su profundidad. En Ginebra, desde mediados del siglo XIX, estos patrones se convirtieron en sello de calidad no por capricho, sino por necesidad, en un movimiento donde cada tornillo cuenta, el acabado era prueba de control. Las franjas no solo embellecían, demostraban que el calibre había sido tratado con la misma meticulosidad que el engranaje. Hoy, en los talleres de Patek Philippe, Vacheron Constantino Jaeger-LeCoultre, los patrones cotes de Geneve en un calibre aún se graban con máquinas de bancada que no han cambiado en 80 años. La muela es la misma, el material, el mismo, solo cambia quien la maneja, y eso es lo que importa, porque no hay dos manos iguales, no hay dos movimientos idénticos. Cada patrón es único, como una firma, incluso cuando se repite, nunca se replica. El pulido final no es opcional, se aplica con una rueda de cuero impregnada de pasta de diamante, siguiendo el contorno de cada onda hasta que la luz se desliza como agua sobre el latón. Los bordes de los puentes, ya angulados con precisión milimétrica, refuerzan el efecto, el brillo de las cotes se eleva, se intensifica, se vuelve casi vivo. En un calibre de 20 milímetros de ancho pueden haber entre 18 y 24 ondas, cada una grabada con un avance de 0.15 milímetros, el error permitido 0. Un solo fallo y el calibre entero se rechaza, no se rehace, se desecha, porque los patrones cotes de Geneve en un calibre no son un acabado, son una prueba de integridad. En un mundo donde los movimientos se imprimen en 3 dimensiones y se ensamblan por robots, estos patrones persisten, no por nostalgia, sino porque su presencia es la última confirmación de que el reloj no es solo un instrumento, es un objeto que ha sido mirado, tocado, pensado. Cada reflejo en las ondas es un eco de la respiración del artesano, cada sombra, un silencio respetado. En 2024, un calibre con cotes de Geneve manuales puede costar hasta 30% más que uno con acabado mecánico, no por el tiempo invertido, que son menos de 20 minutos, sino por lo que ese tiempo representa, la voluntad de no rendirse, de no acelerar, de no reemplazar. Los patrones cotes de Geneve en un calibre no se graban para venderse, se graban para recordar, para decir, sin palabras, esto fue hecho por alguien que no miró el reloj, sino el movimiento. Y en ese movimiento, en cada línea, en cada sombra, en cada reflejo, se escucha el eco de una mano que nunca se apresuró. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.